día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo en el punto 76. La predicación apostólica, ¿cómo comenzó a transmitirse la revelación? La plenitud de la revelación en Jesucristo. Aquí se nos ha dicho primero oralmente. Primeramente fue la forma oral de transmisión, cosa que a nosotros igual nos puede parecer que es una forma un poco insegura, porque tenemos esa experiencia de que cuando alguien te dice que te han dicho, que dijo, madre mía, ¿no? La sensación que dice uno, bueno, esto no hay quien se fíe de ello, porque me acuerdo que en algunos campamentos con los niños, etcétera, hemos hecho una especie de juego didáctico en el que a los niños les hemos puesto en un círculo grande, pues son 20 o 30 niños en un círculo, y entonces el juego consiste en decirle tú al de tu derecha, tú mismo te inventas una historia breve y se la cuentas al de la derecha. El de la derecha se la cuenta al que tiene a su derecha, y así se va dando la vuelta a todo el círculo hasta que regresa al punto de partida, ¿no? Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que de lo que tú dijiste a lo que te ha llegado, bueno, pues ha habido un cambio tremendo porque cada uno le añade lo suyo y bueno, entonces uno puede sacar la siguiente conclusión, es que la transmisión oral, la transmisión de que dicen que me han dicho que dijo, es muy insegura y así no se transmiten las cosas. O se ponen por escrito o las palabras se las lleva el viento, etcétera, etcétera. Bien, no. Eso no proyectemos en los demás lo que es un problema nuestro. Nosotros hemos llegado a ser pues una cultura en la que la palabra tiene en nosotros muy poca capacidad de transmisión fiel de las cosas. Hasta el punto que la palabra no tiene muchas veces valor si no está puesta por escrito. Decimos, mira, a mí eso me lo pones por escrito, si no, no sirve para nada, ¿no? Bueno, pero es que para entender los evangelios hay que remontarse a la cultura semítica y ser conscientes de que la transmisión oral tiene un valor y una importancia similar o incluso superior a la transmisión escrita. Es un pueblo, el pueblo semítico, que tiene una asombrosa capacidad de fidelidad, primero de memorización, una asombrosa capacidad de memorización de los textos antiguos. El pueblo judío era educado en el aprendizaje de todos los salmos, de los 150 salmos, ¿no? Y se lo sabía de memoria y lo recitaba, y la recitación memorística pues era pues la cultura en la que nacían los niños y crecían en ella. Tenían muchos artificios memotécnicos, es decir, para poder aprender las cosas de memoria solían pues hacer determinados ritmos, paralelismos, etcétera, para que lo que aprendiesen pues tuviese ciertas reglas memotécnicas para quedarse con ello, ¿no? Series de cierto número de elementos, palabras gancho, etcétera, para que la memorización uno se quede más fácilmente con ella. Solían repetirla a modo pedagógico, la recitaban incluso semitonada, como murmurándola, para que de esa manera la retención, cuando uno le pone un poco de musiquilla, a la letra, parece que se queda más fácilmente con ella. En el pueblo judío esto era muy frecuente. Era muy frecuente. Se aprendía de memoria un texto oral para poder transmitirlo. Y una vez que se aprende de memoria el texto, luego ya es más fácil explicarlo. Más fácil explicarlo. Por eso sería un error que nosotros, proyectando, ¿no?, nuestra cultura en la que la transmisión oral es poco fiable, pensásemos que pues si los apóstoles predicaron oralmente las cosas, pues aquello tuvo que ser poco fiable. No. Tenía un grado de fiabilidad altísimo, porque formaba parte de su cultura la transmisión oral. Por ejemplo, ahí hay textos de San Pablo a los Corintios que son bien aleccionadores, ¿no? Cuando él dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la copa de la alianza en mi sangre. Pero es impresionante que comience diciendo, porque yo he recibido del Señor
lo que os he transmitido. Es como diciendo, yo ni he añadido ni he quitado. O por ejemplo, 1 Corintios 15:3. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecisteis firmes, por el cual también estáis salvados, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12, etcétera, etcétera. ¿Con qué fuerza Pablo predica? Yo os he transmitido lo que a su vez he recibido. No lo invento desde mi subjetividad, sino que hay una obligación muy grande de conformarse a la objetividad de lo que se me ha transmitido. También hay otros textos que son muy, muy curiosos, en los que, por ejemplo, aunque San Pablo no diga literalmente esto, hace referencia a que eso ya lo dijo el Señor. Pues, por ejemplo, si uno lee Mateo 5:32, allí dice: pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Bueno. Luego uno está leyendo la carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 7:10, y dice: en cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fijaros, dice, les digo, pero no les digo yo, sino que lo dijo el Señor. Fíjate cómo San Pablo había leído aquel texto que ahora está recogido en Mateo 5:32, es decir, él había escuchado esa predicación de Jesús, que Jesús se posicionaba en contra del divorcio, y entonces dice: en cuanto a los casados os digo, no yo, sino se lo dice Jesucristo, que el matrimonio no se separe, etcétera. O sea, que está claramente refiriéndose a la misma tradición de Jesús, aunque no cite la misma frase. Es hermoso ver cómo Pablo, cuando predica, y eso que él, ya sabemos que tenía un gran carisma y era un hombre pues que por su carisma tan grande podía haber tendido un tanto a innovar. Pero nada de innovaciones. O sea, él era totalmente fiel, era totalmente fiel a transmitir lo que había recibido de Jesucristo. Eso es algo sagrado para él, algo sagrado. Y al mismo tiempo dice por escrito, o sea que pasada esa fase de transmisión oral, llega la fase en la que entienden que hay que poner por escrito todo aquello que y es frecuente encontrar en los evangelios, por ejemplo, en la conclusión, prácticamente en el epílogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Dice: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y más tarde dice: muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Bueno, los evangelios también hacen referencia al momento en el que la tradición oral se pone por escrito. Supongo que algún oyente podrá decir: a ver, y todo lo que Jesús había predicado y todo lo que había pasado a formar parte de la tradición oral, de lo que se contaba, ¿no? Bien sea mediante relatos aprendidos de memoria, de las palabras de Jesús, etcétera, himnos litúrgicos, y porque había distintas maneras de guardar memoria de todo lo que había dicho Jesús, todo eso se puso por escrito, todo. Pues obviamente todo no se pondría. Sin duda alguna, algunas cosas quedarían sin ponerse por escrito. La prueba es que los evangelistas, pues hombre, claro que sustancialmente cuentan lo mismo, pero no es que literalmente digan lo mismo,
se complementan, también alguno cuenta cosas que el otro no contó, etcétera, ¿no? O por ejemplo, existe un texto más de un texto, pues en las cartas de Pablo y en las cartas, en Hechos de los Apóstoles, en los que se hace referencia a alguna cosa que dijo Jesús que quedó sin recogerse en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, ese pasaje que dice, como dijo el Señor, más alegría hay en dar que en recibir. Pues eso no había quedado recogido en los evangelios. Es curioso. Se ve que los apóstoles en ese momento echaron mano de la predicación oral que por lo que sea no había quedado por escrito, ¿no? Dice, como dice el Señor, más alegría hay en dar que en recibir. Bien, pero eso lo decía el Señor y lo sabemos porque está contado ahí en el Nuevo Testamento, pero fíjese, en concreto, ese versículo no había quedado recogido en los evangelios, ¿eh? Es decir, que no quiere decir que quedase recogido por escrito todo lo que Jesús había dicho. Aquí un poco exagerando, dice San Juan, es que si se hubiese recogido todo, no habría sitio en el mundo para todos los libros. Bueno, es una exageración, pero como diciendo, soy consciente que yo he puesto por escrito lo sustancial, lo fundamental. Pero era imposible poner por escrito todo. También era imposible transmitir oralmente todo lo que había dicho Jesucristo. Bien. Pero, sin duda alguna, la predicación apostólica pone por escrito lo sustancial de la predicación oral, y la predicación oral ha transmitido lo sustancial de lo que dijo Jesucristo. Estamos pues hablando de la tradición apostólica y cómo se transmite esa revelación a través de ella. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.